El libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. Miércoles a las 11 en OM Radio. Hola, bienvenidos a su programa, El libro de la vida verdadera, que el Divino Maestro ha traído estas enseñanzas para este tercer tiempo, que es un patrimonio para toda la humanidad, y realmente Él viene a guiarnos con cada enseñanza cómo mejorar nuestra vida, cómo podernos comunicar con Él de espíritu a espíritu, qué es lo que Él quiere, porque es la comunicación perfecta con Dios. Así, América González les da la bienvenida. Nos da muchísimo gusto que estén todos ustedes con nosotros. Y ahora el tema que les traemos es la revelación de esta enseñanza. Dice, la religión, la ciencia y el materialismo. Eso es lo que vamos a tratar, pero antes les voy a leer algo que me enviaron y que dice: cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambia, y cuando dejas que Dios toque tu vida, los milagros suceden. Cambia toda nuestra vida cuando Él toca nuestro corazón, mis hermanos. También me enviaron esto que dice: la vida es como un río. Tú no puedes tocar la misma agua dos veces, porque la corriente que ya pasó no volverá a pasar. Disfruta cada momento de tu vida. Sí, debemos disfrutar en donde quiera que estemos, lo que hagamos, debemos disfrutarlo, porque entonces se nos hace más fácil. Si es el trabajo, si es estar conviviendo con alguien, pues disfrutarlo sanamente, porque Dios quiere que disfrutemos de la compañía de los demás, de la creación que ha hecho para nosotros y de todo lo que nos ha dado. Y así también me enviaron que dice: donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía. Todos los sitios son parte del viaje. ¿Sí? Pues estamos aquí en un viaje, ¿verdad? En la vida que tenemos actualmente. Vamos ahora a hacer una pequeña oración al Divino Maestro, a Dios, para que Él se derrame y pueda grabarse esta enseñanza que traemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y sobre todo lo podamos poner a la práctica. Vamos a decirle, mis hermanos, como ustedes gusten o si gustan seguirme: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu, y a los demás hermanos que en este instante hacen oración, donde quiera que se encuentren, primeramente para darte gracias por todo lo que nos das, y así pedirte por los más necesitados, por aquellos que han trebolado ya y que todavía andan confundidos, que no han visto tu luz, que ellos reciban y los ángeles les ayuden a continuar su viaje, porque ellos tienen vida eterna. Así también te pedimos por todos los que están enfermos o que están en los hospitales, guerras, donde quiera que se encuentren tus hijos sufriendo. A ellos llegue tu caridad, Señor. Gracias por lo que nos das. Comparte este día con nosotros y bendícenos. En tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así sea, mis hermanos. Ahora vamos al tema que hemos traído, y este tema nos dice el Divino Maestro. Dice: la ciencia desde el principio del mundo ha hecho caminar a la humanidad por el sendero del progreso material, en cuyo camino a cada paso el hombre ha ido encontrando los frutos de la ciencia, dulces unos y amargos otros. Sí, hay cosas buenas, pero también ha habido mucho dolor en la humanidad por ciertas cosas que han inventado. Nos dice también: porque han existido y existen hombres que, habiendo llegado a conocer la ciencia humana, con el uso de las facultades que el Creador les concedió, la usan para combatir y desconocer la ciencia divina. ¿Por qué? Porque su vanidad no les permite penetrar con humildad y respeto en el arcano del Señor, y buscan su meta y su trono en este mundo.
nos dice, ¿sí? A fuerza quieren todo acá, ¿verdad? Nos dice también, desde el principio de los tiempos, los emisarios de la ley y la doctrina del Espíritu han encontrado como adversarios al hombre de ciencia, y entre unos y otros se han entablado grandes luchas, ¿sí? Dice, le fue revelado al hombre el principio de las ciencias, cuyo don todos poseéis, aunque han existido hombres de mayor capacidad, cuya misión ha sido la de arrancar a la naturaleza el secreto de sus fuerzas y elementos para bienestar y regocijo de la humanidad. Nos dice, trayendo unos misiones espirituales y otros misiones científicas, se han levantado en pugna unos contra otros en todos los tiempos, siempre como enemigos, las religiones y la ciencia, ¿sí? Siempre están en contra, ¿verdad? Y dice nuestro Padre que debe haber esa unificación, esa unión para poder salir adelante. También nos dice, le revelé al hombre el don de la ciencia, que es luz, y el hombre con ella ha creado tinieblas y ha causado dolor y destrucción. Dice, ved a este mundo esforzándose por descubrir con su ciencia solo la grandeza y el poder de la tierra, sin preocuparse por su perfeccionamiento espiritual. Y si el espíritu no desarrolla su potencia, ni emplea las virtudes que en él existen, no podrá haber paz en su vida, ni amor, ni sentimientos de verdadera caridad, nos dice. ¿De qué le sirve al hombre ser fuerte de materia si no lo es del espíritu? Es que debe haber la combinación de las dos cosas, dice. Mi doctrina tiende a formar dentro de vosotros un ser superior a cuanto le rodea en el mundo, un ser que sea elevación, luz y belleza espiritual. Fíjense lo que nos dice, virtud, sabiduría y poder. Cuán grande será entonces vuestro gozo y vuestra paz interior. Vuestra conciencia os dirá, esta es la verdadera esencia de vuestro ser. Eso es lo más importante. Dice, ¿qué diferente será la conducta de los que hablando y habiendo rechazado de su corazón toda buena simiente, han consagrado su ser a una vida egoísta, a una vida materialista y perversa? Cuando han llegado a mirar a su interior, cuando han tenido un instante de comunicación con su ciencia y con su conciencia, se han contemplado en aquel espejo que nunca se empaña, que nunca miente, y se han horrorizado del monstruo que en sí llevan y al cual no pueden reconocer como obra de ellos mismos, ¿sí? Después ya no reconocen cuando llegan allá y su conciencia les dice, pues que se equivocaron, que están destruyendo con sus inventos a la gente. Y lo vemos nosotros, el invento de la bomba atómica y que hicieron los chinos, ¿verdad? Ahí está un ejemplo y muchos otros ejemplos que han hecho, ¿verdad? Pues destrucción del hombre. Dice, toda la creación les habla de mí y su voz es de amor, mas cuán pocos han sabido escuchar y comprender ese lenguaje. Él siempre ha sido amor y nos creó por amor y dice que debemos seguir siendo amorosos con todos los demás. Dice, en este mundo pequeño, en esta morada pasajera, el hombre, para ser grande, poderoso, rico o sabio, ha tenido que ser egoísta, falso, vengativo, cruel, indiferente, inhumano y orgulloso. Fíjense todo lo que nos dice. Y todo esto ha tenido que conducirlo al extremo opuesto de lo que es verdad, amor, paz y sabiduría y justicia.
¿Sí? Ahí nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Todas las virtudes que debemos de tener, que debe ser, ahora sí que con la verdad, con el amor, con la paz en el interior y el que reflejemos esa paz en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, a todos nuestros hermanos. También nos dice, los hombres que alimentan por ahora solo ambiciones de poderío y grandeza terrestres, saben que su adversario más fuerte es la espiritualidad. Por eso la combaten y cuando presienten la lucha que ya se aproxima, la batalla del espíritu contra el mal, temen perder sus posesiones y por eso se resisten ante la luz que en forma de inspiración les sorprende a cada paso. Sí, muchas veces nos da conocimientos, cosas por medio de sueños que le llamamos revelaciones y no les hacemos caso por intuición, por todos esos dones que tenemos, pero el hombre se aferra solamente a lo material y no quiere escucharlo, las otras cosas. Dice, ni antes ni ahora he condenado vuestra ciencia. No, él no condena. Dice, porque es un camino por el cual el hombre también encuentra mi verdad. Quien me busca en todo conocimiento me encuentra y siente mi presencia y descubre mis leyes. Lo que repruebo es el mal empleo que se haga de lo que solo fue creado para buenos fines. ¿Sí? Eso es lo importante. Él ha dado el conocimiento, la sabiduría que debemos de tener, de desarrollar, pero para algo bueno en beneficio de nuestros hermanos. Dice, el camino espacioso y la puerta amplia no son precisamente los que lleven a vuestro espíritu a la luz, a la paz y a la inmortalidad. El camino amplio es el que del libertinaje, la desobediencia, la soberbia y el materialismo. Camino que los hombres en su mayoría siguen buscando, huir de su responsabilidad espiritual y del juicio interior de la conciencia. Recuerden que ya hablamos de la conciencia, que está Dios dentro de nosotros diciéndonos lo que es bueno y lo que hemos hecho malo. Debemos escucharlo siempre cuando vayamos a hacer algo. Dice, ese camino no puede ser infinito porque no es verdadero ni perfecto. Por lo tanto, al encontrarse limitado como todo lo humano, un día llegará el hombre a su final, en donde se detendrá para asomarse horrorizado al abismo que marca el límite del sendero. Entonces seguirá el caos en el corazón de los que por mucho tiempo se apartaron del camino verdadero, nos dice. También nos dice el Divino Maestro, les ha faltado ideal y amor, por eso al entregarse en brazos de una vida materialista, han tenido que llegar a hastiarse, a fatigarse. A estos espíritus hastiados del mundo que han transmitido a su parte humana su fatiga de siglos, le he traído en este tiempo mi palabra alentadora, que es como un fino cincel, que poco a poco va puliendo la dureza de roca de esos corazones, hasta darles una bella y armoniosa forma, no solo apariencia exterior, sino vida verdadera, vida espiritual, nos dice. Debe haber ideales, debe haber amor, nos dice, sin tenernos que fatigar. De esa roca solo quiero que quede su firmeza, la que más tarde será el cimiento de un santuario donde solo habitará la verdad, un templo donde se guarde mi ley y donde se escuche la voz de la conciencia, nos dice. Quiere que el templo sea en nuestro corazón, mis hermanos, que ahí se encuentre esa conciencia diciéndonos el camino que debemos guiarnos por ella y seguir. Dice, será la derrota del materialismo cuando los hombres que solo han amado al mundo contemplen
con la mirada del Espíritu, la vida verdadera, cuando los autores de todo el mal que aqueja a la humanidad arrojen al fuego sus libros en los que muchas veces negaron la verdad. También nos dice el Divino Maestro, la ciencia verdadera, la ciencia del bien está en mí y yo soy quien la inspira a los que me han ofrecido su mente como un depósito para mis revelaciones. Son aquellos hombres que con sacrificio de sí mismos han consagrado su existencia en pos de un descubrimiento, de una revelación que beneficie a la humanidad. Eso es lo que quiere, que todo lo que se descubra sea para beneficio de todos. Esos hombres se han abierto camino de luz, se han llevado a sus hermanos un mensaje de paz, de salud, de consuelo. Unos han realizado obras completas, nos dice. Otros han sido precursores nada más, pero unos y otros os han enseñado con obras que el bien, el amor, la elevación de espíritu han sido la clave de su triunfo. Sí tenemos grandes descubrimientos en medicina, sobre todo para beneficio de la gente, la penicilina y tantos descubrimientos que han dado los científicos para beneficio de la humanidad. Nos dice, la ciencia no se detendrá en su camino y el científico penetrará en mi doctrina para estudiarla y se maravillará con sus revelaciones e inspirado por ellas hará obras benéficas que llevarán al adelanto y al progreso, no solo a la humanidad, sino al espíritu de encarnados y de los desencarnados también. Dice, en verdad os digo que con amor, con el ideal de hacer el bien y de llevar la paz a los necesitados de ella, podréis abrir la más secreta puerta de mi arcano, porque no existe puerta que resista al llamado de mi amor. En cambio, el que busca sabiduría, ciencia y poder, inspirados en fines egoístas y orgullosos, tienen que hurtar, tienen que robar para poder poseer algo de lo que quiere que les sea revelado. También nos dice, yo que a nadie puedo negarle mi luz, se la daré a todos, abriendo las puertas de los entendimientos a la inspiración como una invitación a la sabiduría, a la eternidad y a la elevación. ¿Sí? Que nos sirva para poder transitar aquí, pero también hacer méritos para elevarnos. Dice, estoy entregando la luz a la humanidad, porque su ciencia no la salvará, y ésta se encuentra en un mar embravecido, mas yo rescataré a los náufragos para convertirlos en pescadores, y les daré una barquilla para que lleven la esperanza, la salvación a los perdidos. Dice que todos vamos como en una barca, ¿verdad? Y que hay náufragos que ya han ido al mar, todo eso, por todo lo que han hecho, pero que nosotros con nuestra oración, con muchas cosas buenas que hagamos, podremos salvar a nuestros hermanos. Dice, podréis deducir de todo esto que si vuestra ciencia tiene por finalidad el bienestar y la elevación de la humanidad, las puertas del arcano estarán abiertas, revelando a los hombres los misterios infinitos de la vida. Eso es lo más importante, poder decir, ¿verdad?, de esa conclusión. Si hacemos el bien, Dios nos va a ayudar para continuar dando esos descubrimientos a los hombres de ciencia que se eleven a Dios
pidiéndole esa sabiduría de cómo poder hacer algo más por la vida de sus hermanos. Y entonces podremos nosotros salir adelante. La ciencia es importante porque Dios la ha dado, pero siempre y cuando sea en beneficio de todos sus hijos. Así es, mis hermanos. Ahora sí, vamos a pedirle a Carito si nos hace favor de poner el audio que trajimos con respecto a este tema. Sí, por favor, Carito. Cuánto se ha alejado de mis enseñanzas esta humanidad. Todo en ella es superficial, falso, exterior, ostentoso. Por eso su poder espiritual es nulo. Y para suplir la falta de fuerza y desarrollo en su espíritu, se ha entregado en brazos de la ciencia desarrollando la inteligencia. Así, por medio de la ciencia, el hombre ha llegado a sentirse fuerte, grande y poderoso. Mas yo os digo que esa fuerza y esa grandeza son insignificantes junto al poder del Espíritu, al que no habéis dejado crecer ni manifestarse. Hoy estáis comiendo día tras día los frutos amargos del árbol de la ciencia, tan imperfectamente cultivado por los hombres, porque no habéis procurado el desarrollo armonioso de todas vuestras facultades. Entonces, ¿cómo podréis encauzar por la senda del bien vuestros descubrimientos y vuestras obras, si solo habéis desarrollado la inteligencia, pero habéis dejado en el abandono al espíritu y al corazón? Allí tenéis a los hombres asemejándose a las fieras, dejando en libertad absoluta sus pasiones, sintiendo odio hacia sus semejantes, sintiendo sed de sangre, ambicionando convertir a los pueblos hermanos en esclavos. Si alguien creyera que mi doctrina puede inducir a la derrota moral del hombre, en verdad os digo que estáis en gran error. Y para demostrarlo a los escépticos, a los materialistas y a los soberbios de este tiempo, voy a concederles que recojan el fruto de su ciencia y que lo coman hasta saciarse, hasta que surja la confesión de su espíritu diciéndome: Padre, perdonadnos. Solo vuestro poder logrará detener las fuerzas que en nuestra insensatez hemos desatado. La ciencia humana ha llegado al límite a que puede el hombre llevarla en su materialismo, porque la ciencia inspirada en el ideal espiritual del amor, del bien y del perfeccionamiento, puede ir mucho más allá de donde la habéis llevado. La prueba de que vuestro adelanto científico no ha tenido por móvil el amor de los unos a los otros es la degeneración moral de los pueblos, es la guerra fratricida, es el hambre y la miseria que reinan por doquiera, es la ignorancia de lo espiritual. ¿Qué queréis que os diga de vuestros sabios de ahora, de los que provocan a la naturaleza y desafían a las fuerzas y a los elementos, haciendo aparecer lo bueno como si fuese malo? Gran dolor tendrá por cortar y comer un fruto verde del árbol de la ciencia, un fruto que solo con amor podría haber madurado. Si la humanidad no está en armonía con la ley universal que rige toda la creación, vendrá un descontrol que se manifestará en la fuerza de los elementos. El hombre ha disgregado los átomos. Su cerebro evolucionado aprovecha ese descubrimiento para obtener fuerzas mayores y ocasionar la muerte. Si el hombre hubiera evolucionado espiritualmente a la par de su ciencia y de su intelecto, hubiera aprovechado el descubrimiento de elementos nuevos en beneficio de la humanidad. Mas su atraso espiritual es grande. Por ello su mente egoísta ha encauzado su fuerza creadora en perjuicio de la humanidad, usando elementos de destrucción, apartándose de los principios de amor y caridad de Jesús. Por ello, cuando miréis que caiga del cielo la lluvia de fuego, no será porque el cielo en sí se abra o el fuego del sol os torture, no. Es la obra del hombre la que sembrará muerte y destrucción.
Avanzan los pueblos creciendo cada vez más en conocimientos científicos. Mas yo os pregunto, ¿qué sabiduría es esa que mientras más penetren en ella los hombres, más se alejan de la verdad espiritual en donde existe la fuente y el origen de la vida? Es ciencia humana, es la sabiduría según la concibe un mundo enfermo de egoísmo y de materialismo. Entonces ese saber es falso, y es mala esa ciencia, puesto que con ella habéis creado un mundo de dolor. En vez de luz, es tiniebla, puesto que vais empujando a los pueblos a la destrucción. La ciencia es luz, la luz es vida, es fuerza, salud y paz. ¿Es esto el fruto de vuestra ciencia? No, humanidad. Por eso os digo que mientras no dejéis que la luz de la conciencia atraviese las tinieblas de vuestro entendimiento, vuestras obras nunca podrán tener un principio elevado o espiritual. Nunca pasarán de ser obras humanas. También serán llamados los médicos. A ellos les preguntaré qué han hecho del secreto de la salud que yo les revelé y del bálsamo que les confié. Les preguntaré si en verdad han sentido el dolor ajeno, si han sabido descender hasta el más humilde lecho para sanar con amor al que sufre. ¿Qué me responderán los que han alcanzado grandeza, comodidad y lujo con el dolor de sus semejantes, dolor que no siempre supieron calmar? Todos se harán preguntas en su corazón y ante la luz de su conciencia me tendrán que responder. ¿Cuántos muertos del espíritu tienen que vagar por el mundo en espera de que la muerte corporal los conduzca a mi presencia para escuchar la voz del Señor que les levanta la vida verdadera y les acaricia? ¿Qué anhelo de regeneración podrían haber alimentado en la tierra si se consideraban irremisiblemente perdidos para siempre, a pesar de sentirse capaces de un verdadero arrepentimiento y de restituir sus faltas? Y si los desahuciados del espíritu han llegado a mí sin esperanza, también los del cuerpo sentenciados a muerte por los hombres de ciencia han llegado a mi presencia. Yo, que poseo la vida, les he arrancado de las garras de la muerte material. Mas ¿qué hacen en el mundo aquellos a quienes he confiado la salud del espíritu, así como la del cuerpo? ¿Es que ignoran el alto destino que el Señor les ha confiado para su cumplimiento? Yo, que soy quien les he enviado con un mensaje de salud y de vida, ¿he de tener que recibir incesantemente a sus víctimas? Si los hombres de ciencia que mueven y transforman vuestro mundo estuviesen inspirados en el amor y en el bien, ya habrían descubierto cuanto tengo reservado de luz a la ciencia para este tiempo, y no esa mínima parte con la que tanto se han envanecido. Salomón fue llamado sabio porque sus juicios, consejos y sentencias estaban revestidos de sabiduría, y su fama cruzó las fronteras de su reino llegando a otros países. Mas ese varón, siendo rey, se postraba humilde ante su Señor pidiendo sabiduría, poder y protección, reconociendo que solo era mi siervo y ante mí depositaba su cetro y su corona. Si así hiciesen todos los sabios, todos los científicos, cuán grande sería su sabiduría. Cuántas enseñanzas aún desconocidas les revelaría mi arcano. Interrogad a vuestros sabios, y si son sinceros os dirán que le han pedido inspiración a Dios. Y yo les daría más inspiración si me la pidieran con más amor para sus hermanos y con menos vanidad para sí mismos. De cierto os digo que todo lo que habéis acumulado de conocimientos verdaderos vienen de mí. Todo aquello que tienen de puro y elevado lo voy a usar en este tiempo para vuestro provecho, porque para eso os lo he concedido. El espíritu de los hombres ha evolucionado. Por eso es que ha progresado su ciencia. Le he permitido que conozca y descubra lo que ayer ignoraba, pero no debe dedicarse solamente a las labores materiales.
Le he concedido esa luz para que labre su paz y felicidad en la vida espiritual que le espera. Si habéis empleado algunas de vuestras ciencias para analizarme y juzgarme, ¿no os parece más razonable que deberíais usarlas para analizaros a vosotros mismos hasta conocer vuestra esencia y destruir vuestro materialismo? ¿Por ventura creéis que vuestro Padre no pueda ayudaros en el camino de vuestras buenas ciencias? En verdad os digo que si supieseis sentir la esencia del amor divino, el saber llegaría fácilmente a vuestro entendimiento sin que tuvieseis que cansar vuestro cerebro ni agotaros con el estudio de los conocimientos que creéis profundos y que verdaderamente están a vuestro alcance. En las grandes obras humanas está la influencia y la labor de seres espirituales elevados que trabajan y vibran continuamente en los entendimientos, inspirando o revelando lo desconocido a sus hermanos encarnados. Por eso en todo tiempo diré a los sabios y a los científicos: no podéis jactaros de lo que comprendéis ni de lo que hacéis, porque no todo es obra vuestra. ¿Cuántas veces solo servís de instrumento a aquellos espíritus de quienes os hablo? ¿No os habéis sorprendido muchas veces del alcance de vuestros descubrimientos? ¿No os habéis confesado interiormente impotentes e incapaces de intentar lo que ya habéis realizado? Pues allí tenéis la contestación. Entonces, ¿por qué os engrandecéis? Saber que vuestra labor es guiada por seres superiores. Nunca tratéis de modificar sus inspiraciones, porque ellas siempre van encaminadas al bien. ¿Por qué, si la humanidad ha presenciado el desarrollo de la ciencia y ha visto descubrimientos que antes no hubiera creído, se resiste a creer en la evolución del espíritu? ¿Por qué se obstina en lo que estaciona y aletarga? Mi doctrina y mis revelaciones de este tiempo están de acuerdo con vuestra evolución. No se envanezca el científico de su obra material y de su ciencia, porque en ella ha estado siempre presente mi revelación y la ayuda de los seres espirituales que desde el más allá os inspiran. El hombre es parte de la creación. Tiene una misión que cumplir, como la tienen todas las criaturas del Creador. Pero a él se le ha dado una naturaleza espiritual, una inteligencia y una voluntad propia para que alcance por su esfuerzo el desarrollo y perfeccionamiento del espíritu, que es lo más elevado que posee. Por medio del espíritu el hombre puede concebir a su Creador, comprender sus beneficios, así como admirar su sabiduría. Si en vez de envaneceros con vuestros conocimientos terrestres, os identificaseis con toda mi obra, no existirían misterios para vosotros. Os reconoceríais como hermanos y os amaríais los unos a los otros como yo os amo. Habría en vosotros bondad, caridad, amor y por lo tanto unión con el Padre. La ciencia humana es la expresión materializada de la capacidad espiritual que el hombre ha alcanzado en este tiempo. La obra de los hombres en esta era no es tan solo producto de la mente, sino de su evolución espiritual. La ciencia material os ha revelado muchos misterios, sin embargo, nunca esperéis que sea vuestra ciencia la que os revele cuanto tenéis que saber. La ciencia de los hombres de estos tiempos también tuvo sus profetas, de los cuales la humanidad se mofó y juzgó extraviados de la mente. Mas después, al comprobar el cumplimiento de lo que ellos predijeron, os habéis maravillado. ¿No quisieron vuestros ojos contemplar la luz que como mensaje de amor os trajeron cada uno de mis enviados? Así les llaméis profetas, videntes, iluminados, doctores, filósofos, científicos o pastores. Esos hombres han brillado y no habéis querido ver su luz. Han ido delante de vosotros y no habéis querido seguir sus pasos. Os dejaron el ejemplo del camino del sacrificio, del dolor, de la caridad, y tuvisteis miedo de imitarles,
sin saber que el dolor de los que me siguen es alegría del espíritu, es camino de flores y horizonte lleno de promesas. Ellos no vinieron a aspirar el aroma de las flores de la tierra, ni a embriagarse en los placeres fugaces del mundo, porque la aspiración de su espíritu ya no era hacia lo impuro, sino hacia lo elevado. Sufrieron, pero no buscaron ser consolados porque sabían que habían venido para consolar. No esperaban nada del mundo porque estaban esperando para después de la lucha la alegría de contemplar la resurrección a la fe y a la vida de los espíritus de todos aquellos que habían muerto a la verdad. ¿Quiénes son estos seres de los que os hablo? Os digo que se trata de todos aquellos que os han traído mensajes de luz, de amor, de esperanza, de salud, de fe, de salvación. No importa el nombre que hayan tenido, ni el camino por donde les hayáis visto aparecer, ni el título que en la tierra hayan ostentado. Yo no desconozco a los hombres de ciencia, puesto que la misión que desempeñan se las he dado yo. Pero muchos de ellos han faltado a la oración, a la caridad y a la elevación de espíritu para ser los verdaderos doctores de la humanidad. Los hombres de ahora han extendido sus dominios, señorean y cruzan toda la tierra. Ya no hay continentes, tierras ni mares ignorados. Han trazado caminos por tierra, por mar, por aire, y no conformes con lo que en su planeta poseen como heredad, sondean y escrutan el firmamento en busca de mayores dominios. Yo bendigo en mis hijos el anhelo de saber y me es infinitamente grata su ambición de ser sabios, grandes y fuertes. Mas lo que no aprueba mi justicia es la vanidad en que muchas veces fincan sus ambiciones o la finalidad egoísta que en ocasiones persiguen. He dotado al hombre de inteligencia que le permite escudriñar la composición de la naturaleza y sus manifestaciones, y le he permitido contemplar parte del universo y sentir las manifestaciones de la vida espiritual. Porque mi doctrina no estanca a los espíritus ni detiene la evolución del hombre. Por el contrario, lo liberta y lo ilumina para que analice, razone, investigue y trabaje. Mas lo que el hombre cree como lo más alto de su investigación intelectual es apenas el principio. Mi paz sea con vosotros. ¿Cuánto se ha alejado? Pues ahí tenemos este audio que nos habla precisamente de lo que es la ciencia y lo que el hombre ha hecho con ella. Dice que ha desarrollado el hombre su inteligencia, pero no su corazón, que ha provocado guerras, ¿verdad? Y que eso no es lo que Dios quiere, sino al contrario, que esa ciencia, que esa vibración positiva sea en beneficio de todos sus hijos y de todos aquellos que sufren, sobre todo para el beneficio de esas personas. Nos dice también ahí en ese audio que pues realmente las guerras, ¿verdad?, son una forma de destrucción para la humanidad y que eso debemos evitar, porque al final nadie sale ganando, hasta los mismos que empiezan a provocar esas guerras, pues también tienen pérdidas humanas, tienen cosas materiales que perder, y que no es lo correcto que estén unos en pugna de otros, cuando la ciencia debería ser algo maravilloso para descubrir tantas cosas que pueden beneficiar a la vida de los seres humanos. Entonces, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que ver, mis hermanos, ese cambio que debe hacerse para poder mejorar nuestra vida y la vida de los demás, ¿sí? Entonces, gracias. Entonces, ahí está lo que nosotros está diciéndonos nuestro Padre. Desarrolla, sí, la ciencia, pero en beneficio de los demás. Ayuda a tus hermanos a encontrar los beneficios de esa ciencia. Ahora tenemos aquí al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido, vía telefónica está con nosotros. Le damos la bienvenida. Muy buenos días,
días, América. Buenos días. Un saludo muy cariñoso y afectuoso para todos los hermanos que nos escuchan. Y Gracias. oyendo estos maravillosos CDs, donde nos da esta enseñanza y nos viene a puntualizar que no está en contra de la ciencia, que no está en contra de las religiones, que el hombre es el que ha seguido su propio albedrío para separarse de él. Recordemos que Dios nos habla a través del Divino Maestro en estas maravillosas enseñanzas y nos dice: mi nueva manifestación estaba anunciada que habría de coincidir con el tiempo de la lucha entre la elevación del espíritu y la materialidad de la envoltura, de la guerra entre la verdad y la mentira, de la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Vuestro Señor os ha revelado de tiempo en tiempo la existencia del espíritu, su esencia y su arcano, porque aún llevándolo en vosotros, es tan denso el velo en que se encuentra vuestra materialidad, que no podéis llegar a contemplar lo que es más noble y puro en vuestro ser. Mi luz, hecha palabra, la vida, las pruebas, todo ha venido a despojarse de vuestra materialidad. Mañana, la misma ciencia humana tendrá espiritualidad, elevación, ideales nobles, y logrará hablar de lo que aparentemente le ha sido ocultado y que en realidad no ha descubierto, porque no será la mente la que penetre en el arcano, sino el espíritu, y eso ocurrirá cuando haya logrado la limpidez. Existen alrededor de 527 textos que hablan sobre las religiones y 737 que habla sobre la ciencia. Así es que el tema es tremendamente amplio. Vamos a tratar en el breve tiempo que tenemos de analizar algunos textos. Nos dice sobre las religiones: en verdad, no serán las doctrinas de los hombres las que hagan la paz en el mundo y salven de su abismo a esta humanidad. He ahí a las religiones desconociéndose las unas a las otras, diciendo estar enseñando mi doctrina. Ni siquiera os digo que esta doctrina espiritualista será la religión mundial, porque nunca he entregado religión sino ley. Yo solo me concreto a deciros que la ley que triunfará en la tierra, estableciéndose en ella para iluminar la existencia de los hombres, será la ley del amor, que con mi doctrina os he explicado para que las conozcáis plenamente. Así es. El hombre, al apartarse del cumplimiento de mi ley, ha creado ideas, teorías, religiones y doctrinas diversas que dividen y confunden a la humanidad. No encuentro entre vosotros la religión perfecta, porque en vez de amor y caridad, de humildad y justicia, solo encuentro ritos, tradiciones y vanidades. Mi doctrina de segundo tiempo reveló a los hombres la vida espiritual, pero ellos, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concentrándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales. Alguno me pregunta: ¿cuál es la verdadera religión? Y el maestro contesta: quien me ame y ame a su hermano, ha encontrado la verdad y ha cumplido con la ley. Toda religión que enseñe el bien y el amor y enaltezca la caridad es buena, porque encierra luz de verdad. Os digo que el amor debiera ser la piedra fundamental de toda religión. Toda mi ley se condensa en dos principios: el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el camino. Cada pueblo, religión, secta, ciencia o hombre lleva en sí
su parte de falsedades y errores, así como su parte de verdad. Mas llegará el instante en que la necesidad de unirse como una fuerza poderosa e irresistible les aproxime para aportar cada quien su simiente en un anhelo de armonizar todos. Muchas religiones existen en la tierra y en su mayoría están cimentadas sobre la fe en Cristo. Sin embargo, no se aman las unas a las otras, ni se reconocen entre sí como discípulos del Divino Maestro. Espiritualidad de los que espero del mundo. Ante mí, no tiene ninguna importancia los nombres con que cada religión o secta se distingue, ni el mayor o menor esplendor de sus ritos y cultos externos. Eso solo llega a los sentidos humanos, mas no a mi espíritu. Yo espero de los hombres la espiritualidad, porque ella quiere decir elevación de la vida, ideal de perfeccionamiento, amor al bien, culto a la verdad, práctica de la caridad, armonía consigo mismo, que es armonía con los demás y por lo tanto con Dios. Nos dice que aunque no existieran las religiones, podríamos encontrar a Dios por medio de nuestro interior y que está en la conciencia. Aunque no existiesen religiones en el mundo, os bastaría concentraros en el fondo de vuestro ser para encontrar mi presencia en vuestro templo interior. También os digo que bastaría observar cuanto la vida os ofrece para que encontrases en ella el libro del saber, que a cada paso os muestra sus más bellas páginas y sus más profundas lecciones. El atraso que tenemos actualmente en lo espiritual es debido en gran parte por las religiones, porque ellas se fijan más en el culto, en los rituales, en la forma, y se olvidan de la esencia, de la verdadera esencia que existe, el conocimiento hacia Dios y de lograr bien en esta vida. Y nos dice al respecto, al hombre le ha preocupado más su vida humana que su vida espiritual, aun sabiendo muchas veces que lo humano es pasajero y lo espiritual eterno. Esta es la causa por la que, habiendo adelantado en su civilización y en su ciencia, espiritualmente se encuentra estacionado y adormecido en sus religiones. ¿Creéis que el cumplimiento de la ley se reduce a asistir a aquellos lugares? Y ese es otro grave error, porque esos lugares deberían de ser la escuela donde el discípulo fuera aprendiendo para después, ya en la senda de la vida, pusiera en práctica la lección aprendida, que es el verdadero cumplimiento de la ley. La falta de educación espiritual, le falta educación espiritual a la humanidad, le falta el conocimiento de su evolución, el dolor intenso que se abate en múltiples formas sobre este mundo, es el efecto de las faltas cometidas por los hombres. Bueno, y sobre la ciencia, nos dice, si vuestras ciencias, observaciones y estudios os condujeran al amor, si la finalidad de este anhelo de saber fuese el rendir tributo a vuestro Padre, sirviendo cada vez con mayor perfección a vuestros semejantes, a los más pequeños, débiles y necesitados, yo nada os diría. Una nueva Babel ha levantado los hombres, una nueva torre de soberbia y vanidad. En verdad os digo que por ese camino el hombre no llegará a mí, no porque yo desconozca la ciencia, ya que ella es luz que yo, el Creador, he puesto en la mente humana, sino por el mal uso que de ella han hecho los hombres. ¿Creéis haber cultivado bien ese árbol? Ved que sus frutos han sido de destrucción y de dolor, que en lugar de dar la vida, han sembrado la muerte. Yo pregunto a los hombres de este tiempo
que se consideran los más adelantados en toda la historia de este mundo. ¿No habéis encontrado con todo vuestro talento una forma de hacer la paz, de alcanzar el poder y de lograr la riqueza, que no sea matando a vuestros semejantes, destruyéndolos o esclavizándolos? Yo no combato la ciencia, puesto que yo mismo la he inspirado al hombre. Lo que censuro es el fin para el que a veces la apliquéis. Os digo que el adelanto de la ciencia del futuro será más grande que el que hoy habéis alcanzado, mas no lo será por la mente, sino por el espíritu. El hombre no despierta la verdad y sigue cargando como una sentencia el pasado fardo de su materialismo. Es el miedo de dar un paso hacia la evolución, un paso hacia adelante, acostumbrado a seguir las tradiciones que le legaron sus antepasados. Y esto es muy contundente, muy específico, porque siempre se ha creído que Dios no aprueba la ciencia. Y no es así. Nos dice, yo no combato la ciencia, porque yo soy la ciencia. Soy quien la inspira al hombre para el bien y recreo del mismo. En verdad os digo que quien toma la ciencia para causar males, ese no ha sido inspirado por mí. La ciencia destructiva del hombre y hasta dónde puede llevar a la humanidad, y nos dice, sobre cadáveres y escombros levantará la ciencia su reino, que será muy breve, para que luego se establezca el reino de justicia, de paz y de amor. Ahí tenéis a los hombres asemejándose a las fieras, dejando en libertad absoluta sus pasiones, sintiendo odio hacia sus semejantes, sintiendo sed de sangre, ambicionando convertir a los pueblos y hermanos en esclavos. El árbol de la ciencia se sacudirá ante la furia del huracán y dejará caer sus frutos sobre la humanidad. Mas, ¿quién ha desatado las cadenas de aquellos elementos, sino los hombres? Si la humanidad no está en armonía con la ley universal que rige toda la creación, vendrá un descontrol que se manifestará en la fuerza de los elementos. El hombre ha disgregado los átomos, su cerebro ha evolucionado y aprovecha este descubrimiento para obtener fuerzas mayores y ocasionar la muerte. Si toda la ciencia estuviera al servicio del bien, del progreso de la humanidad, de ser más justos, se transformaría este mundo. Y dejaría de haber guerras, dejaría de haber incomprensión, dejaría de haber tanta desigualdad en el mundo. Así es, mis hermanos. Pues ahí nos dice, ¿verdad?, nuestro divino Señor en estas enseñanzas, que todo lo hagamos en beneficio de los demás, que oremos. Las religiones, si tienen el bien, ¿verdad?, hacia sus hermanos, al prójimo, al necesitado, esos sentimientos que broten de nuestro corazón en esa elevación hacia Dios, y podremos salir adelante. La ciencia lo mismo, si lo hace en beneficio de los demás, pues va a obtener grandes cosas, maravillas, pero siempre y cuando le pida a Dios que los ilumine a esos científicos para hacer todo lo positivo en beneficio de los demás, y así olvidarnos un poco de esa materialidad que solo ha traído destrucción y muerte para tanta gente. Ahora sí, hermanos, vamos a seguir los consejos que en estas enseñanzas nos ha traído el Divino Maestro, y así los esperamos nuevamente el próximo miércoles a las 11 de la mañana en su programa El Libro de la Vida Verdadera. Que pasen un feliz día, que Dios los bendiga. Le damos gracias al hermano por su participación y a todos ustedes por estarnos escuchando. Que tengan un feliz día. Hasta pronto, mis hermanos.
Escuchaste el libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento. América González te espera la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, en Om Radio.